Buenas tardes, queridos hermanos. Estamos aquí un jueves más para tener nuestro culto habitual de oración entre semanas y también pues, de meditación en la palabra de Dios antes de ese tiempo de oración. Lógicamente, como sabéis, y así estamos haciéndolo, no podemos reunirnos en nuestro local, en nuestra capilla, así que pues estamos grabando el tiempo de la meditación de la palabra desde nuestras casas, esperando que lo podáis utilizar y que sea de bendición para los hermanos y que nos anime también a la oración en esta tarde. Aunque estamos separados por esta pandemia, también creo que oramos y nos sentimos que oramos también juntos como pueblo, aunque cada uno, como digo, desde nuestras casas. Echamos de menos, mucho de menos, poder congregarnos, obedecer el mandato de congregarnos como iglesia, pero también es lógico que obedezcamos a las autoridades y que por prudencia, durante un tiempo, mientras sea necesario, pues con todo pesar, pues no lo hagamos. Vamos a tener una oración y seguidamente pues abriremos la palabra de Dios y luego pues estaremos orando cada uno desde nuestras casas, como digo. Señor, te damos gracias por este tiempo que de nuevo podemos pasar, Señor, juntos, aunque sea a través de internet, aunque sea a través de grabaciones, Señor, pasar juntos tiempo como pueblo delante de tu palabra. Te pedimos que sea ella la que nos hable, la que nos ilumine, la que nos anime, la que nos exhorte también, si es necesario, la que nos corrija, nos instruya y también nos guíe y sea nuestra norma de vida, Señor. Gracias porque tú nos hablas a través de ella y te encontramos a ti también en ella. Nos alegramos de que poco a poco Bruno y Clemen vayan mejor. Nos alegramos también que lo de Ruby y Ginés se quede también en poca cosa, Señor, y síguenos tú cuidando en todas las cosas. Nos acordamos de los próximos que tienen que operarse y de médicos. Señor, pues estás tú con todos los hermanos y las hermanas de la iglesia en esta situación, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues, si recordáis, hemos estado viendo los últimos jueves que Cristo es supremo. Bueno, llevamos muchos jueves viendo que Cristo es supremo, pero lo último lo estamos haciendo a través del ejemplo de la vida o utilizando el personaje de Jacob. Y hoy, si Dios lo permite, pues vamos a cerrar esta serie de Cristo con Jacob, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo en ello, o con ayudándonos de Jacob. Como digo, en días anteriores hemos visto que Dios bendice a través de Cristo. Cristo es la herramienta, por así decirlo, que es una de las herramientas que Dios tiene para bendecir, o la principal. Por eso Cristo es supremo. Vimos que Jacob fue bendecido por aquel hombre con el que estuvo luchando toda la noche. Cristo también es supremo porque nuestra vida depende de Él, depende de Cristo. Es decir, fijaros, Dios planificó, Dios decidió, desde incluso antes de la fundación del mundo, Él decidió nuestra salvación a través, o que fuese esa salvación por medio de Cristo. Y de esa misma manera, por ejemplo, escogió a Jacob como primogénito y cuidó y protegió toda su vida, toda esa vida de Jacob con un propósito, el propósito de que al final se cumpliese el plan de Dios. Cristo es supremo también porque Él es el cumplimiento de las promesas de Dios. En Cristo se cumplen las promesas de Dios. Vimos que Saúl menospreció esas promesas de Dios al vender la primogenitura a su hermano Jacob por aquel plato de legumbre. Y vimos también que Cristo es el ejemplo, un ejemplo supremo de confianza en Dios. Cristo confió plenamente en Dios cuando estuvo aquí en la tierra, y por ello, si de verdad nosotros confiamos completamente en Dios, podemos decir esa frase que aunque, bueno, no está en la Biblia así, pero podemos
utilizarla en este contexto de que el fin no justifica los medios. Dios tiene un plan y lo va a cumplir. No hace falta que nosotros utilicemos ningún medio para que se cumplan los planes de Dios. Dios no necesita que nosotros estropeemos las cosas, por así decirlo. Vimos que Jacob se equivocó y Jacob buscó la bendición de su padre Isaac por sus propios medios, incluso engañando, ¿os acordáis? Engañando a su padre Isaac para recibir su bendición. Y eso tuvo unas consecuencias, tuvo malas consecuencias, negativas consecuencias para Jacob y también para Rebeca, su madre, que fue cómplice en ese engaño. Vimos también que Cristo es supremo porque es precisamente Cristo quien produce la fe en nosotros, esa fe que luego si Jacob pues sí abrazó, sí tuvo, y Jacob entendió que las bendiciones que Dios le había prometido y que Dios le había dado no eran solo para él, y a través de esa fe que él tenía, o sea, a través de esa fe que había recibido, Jacob pudo bendecir a sus descendientes. Y también Jacob, a través de esa fe o por medio de esa fe que tenía, pudo o adoró a Dios hasta sus últimos días, apoyado en su bastón, como decía el texto que leíamos aquel día. Así que Cristo produce en nosotros esa fe necesaria, la fe necesaria para que podamos ser también a la vez de bendición a otros y para que podamos adorar a nuestro Dios a pesar de la adversidad. Y bueno, como he dicho antes, hoy terminamos esta serie de Cristo y Jacob diciendo, afirmando, evidentemente que vamos a afirmar que Cristo es supremo. Y Cristo es supremo hoy lo vamos a decir porque la obra de Cristo en la cruz es perfecta. Su obra en la cruz es perfecta, por tanto Cristo es también digno de toda confianza. Y os pido que me acompañéis una lectura muy conocida en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, y vamos a leer del versículo 21 al versículo 26. Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26, dice allí el apóstol Pablo: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que hay en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto, fijaros, pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, es decir, los pecados de todos los que estaban en el Antiguo Testamento, incluso antes de Cristo, antes de la cruz. ¿Para qué? Versículo 26. Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Jacob tenía, Abraham tenía, Moisés y Isaac tenían esa fe ya en Cristo Jesús. Por eso sus pecados, esos pecados cometidos anteriormente, fueron, como dice el versículo 24, justificados gratuitamente por gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Qué cosa más preciosa. Por eso podemos decir que Cristo es supremo, porque la obra de Cristo es suprema. Hermanos, toda bendición que podamos recibir nosotros aquí en la tierra no tiene comparación con el gran beneficio, el supremo beneficio que recibimos a través de la obra de Cristo en la cruz. Esas promesas dadas por Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob, se extienden a la humanidad más allá de cualquier beneficio material que nosotros podamos pensar. Acordaros, lo hemos dicho antes, nos dijimos el primer día que vimos a Jacob. Jacob no dejó marchar a Cristo. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo? ¿Qué hizo cuando luchó con él aquella noche? No lo dejó que se fuese hasta que no lo bendijo. Acordaros Génesis 32.
bueno, el texto de Génesis 32, del 22 al 32, pero dice, fíjalo solo el versículo 26, allí al final, que no te soltaré si no me bendice. Cristo bendijo a Jacob y Jacob no dejó marchar a Cristo hasta que no lo bendijo, porque Jacob deseaba, sobre todas las cosas que pueda haber en el mundo, que deseaba recibir la bendición de Cristo. Hermanos, para nosotros no puede haber otra cosa más importante en nuestra vida, con más valor en nuestra vida, que las bendiciones que podamos recibir de Cristo. Y la mayor bendición que recibimos por medio de Cristo, ¿cuál es? No es dinero, no es posesión, no es ni siquiera salud, que es bueno, sino que la mayor bendición que nosotros recibimos por medio de Cristo es ser declarados justos delante de Dios. Y esto de poder ser declarados justos delante de Dios es posible exclusivamente a través o por medio de la cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo es donde Dios revela, derrama toda su gracia y toda su justicia. Y es que fijaros, hermanos, todos los pecados fueron, por así decirlo, tratados de una vez por todas en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario fueron provistos todos los medios para que todos esos pecados, los de la antigua disposición y los de la nueva, todos esos pecados que Dios había perdonado a Abraham, Isaac y Jacob, y todos los pecados de los creyentes del Antiguo Testamento pudiesen ser también allí, digamos, olvidados, omitidos, pasados por alto. Los pecados de todos los del Antiguo Testamento fueron incluidos también en el Monte Calvario. Eso hemos leído en Romanos. Eso dice allí Pablo. Pero es que también dice allí Pablo en Romanos, como hemos leído, que los pecados que están siendo ahora también cometidos o que son actuales o que se cometen ahora también están siendo perdonados en el presente. ¿Por qué? Porque ya fueron, digamos, tratados, lavados allí en la cruz. De la misma manera que incluso fijaros cómo es el perdón y la gracia de Dios, que todos los pecados que serán cometidos en el futuro también han sido ya lavados por la sangre de Cristo y perdonados en la cruz del Calvario. Y esta, hermano, es la gran verdad de Cristo en el Monte Calvario, que Él murió. Y Él murió, como dice la Biblia, una vez y para siempre. Y porque murió una vez y para siempre, Cristo, podemos decir que es supremo. Acordaros, sabemos, antes de que Cristo viniese, antes de que Cristo se hiciese hombre, antes de que Cristo o el Señor Jesús, el Hijo de Dios, fuese encarnado, los sacrificios se tenían que ofrecer día tras día. Había que ofrecer sacrificios día tras día. Había una gran cantidad de sacerdotes y ellos tenían que ofrecer sacrificios nuevos, por así decirlo, cada día, cada vez que había pecado. Pero este Dios encarnado, este hombre, este Jesús, este Jesucristo, ofreció por los pecados, dice Hebreos 10:12, que un solo sacrificio para siempre. Un solo sacrificio para siempre. El Señor Jesús trató con todos los pecados allí en la cruz. Y no se necesita ningún sacrificio más. No se necesita otro sacrificio nuevo cada día. El sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez y fue hecho para siempre. Dice Hebreos 7, 26 y 27, casi podríais decirlo de memoria. Hebreos 7, 26, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, Jesucristo. ¿Y cómo era Jesucristo? Dice que santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Versículo 27, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre,
Cuando se ofreció a sí mismo. Hermanos, Dios puso todos los pecados sobre Cristo allí en la cruz. Incluso los pecados que aún no hemos cometido, como hemos dicho antes, ya han sido lavados en el Calvario. Y este es el medio del perdón. Y solamente este es el medio que Dios dispone para el perdón, para el tiempo pasado, para los pecados cometidos antes, para los pecados cometidos ahora y el pecado cometido en todo tiempo. Esta es la justificación de Dios que utiliza para perdonar cualquier pecado que se haya cometido. Hermanos, fijaros, la cruz no significa solamente o simplemente que Dios dice que Él perdona, sino que la cruz es la manera en que Dios otorga el perdón. No es que Él diga que perdona, sino que Él perdona directamente a través de la cruz. En la cruz nosotros entendemos, comprendemos que Dios perdona, que es la forma que tiene para perdonar. Y alguien podría preguntarse, bueno, muchos creo que se preguntan esto, ¿cómo puede Dios perdonar y a la vez permanecer aún siendo Dios? Es decir, lo explico, es decir, ¿cómo siendo Dios el juez justo? Ese juez justo que ha dicho, que ha declarado, que va a pagar a cada uno conforme a su hecho, pues lo dice en la Biblia, que ha dicho también Dios que no tendrá por inocente al malvado. Y bueno, todos somos culpables de nuestro pecado. Entonces, ¿cómo puede Dios perdonar? ¿Y cómo puede Dios a la misma vez seguir siendo Dios? Es que Dios se contradice a sí mismo. Hermanos, sabemos, Dios no se contradice. Dios no se contradice. Aunque, como digo, el hombre se puede preguntar esto, aunque para el hombre esto no tenga sentido. Dios tiene una solución para este conflicto, por así decirlo. Y la solución es la cruz. En la cruz Dios muestra su perfecta y su completa justicia. ¿Cómo? Pagando el precio de nuestro pecado con la misma muerte. La justicia de Dios necesitaba muerte. Y hubo muerte en la cruz del Calvario. Pero a la misma vez Dios muestra todo su amor. Dios muestra toda su gracia. Porque esa muerte que se produce en la cruz, no es mi muerte, no es tu muerte, no es la muerte de quien lo merece, que somos todos nosotros, sino que la muerte que se produce en la cruz, quien pagó nuestra culpa allí en la cruz fue el propio Hijo encarnado de Dios, Jesucristo, ese que hemos leído en Hebreos que era perfecto, que era inocente. Así que la cruz no solamente nos muestra el amor de Dios más gloriosamente que ninguna otra cosa, sino que también nos muestra la rectitud de Dios, su justicia, su santidad, y nos muestra toda la gloria de todos sus atributos, que son eternos. Todos esos atributos de Dios, toda la magnificencia de Dios, toda la grandeza de Dios, el amor, la soberanía, la justicia, la gracia, su santidad, todos brillan con la misma fuerza y al mismo nivel en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, terminamos. Cristo es digno de toda confianza. Y Cristo es digno de toda confianza porque su sacrificio en la cruz es completamente, digámoslo así, efectivo. Cristo es supremo. Y Cristo es digno de toda confianza, de toda nuestra confianza. Así que con toda alegría, con todo gozo, con toda reverencia, con toda tranquilidad, podemos alabar y adorar a nuestro Señor
a través de esta noche con nuestras oraciones, podemos alabarle porque su obra en la cruz es perfecta. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde, en esta noche. Señor, te damos gracias porque, Señor, cuando estamos en un tiempo como ahora en el que no sabemos lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar de aquí a un rato, en el que no sabemos ya en qué confiar o a dónde agarrarnos, si en político o en medicina, en ciencia, Señor, en ti tenemos la plena confianza. En Jesucristo tenemos la confianza plena y perfecta de saber que el Dios Todopoderoso, el Dios Soberano, el Dios Creador de todas las cosas, aún a pesar de nuestra condición, aún a pesar Señor, de vivir lejos de ti, Señor, de no tener, faltarnos la fe, Señor, tú decidiste, Señor, por amor y por gracia, Señor, completar, pagar la justicia que era necesaria para nuestra salvación en la cruz del Calvario, no sacrificándonos a nosotros, que éramos quien lo merecemos, sino sacrificando a tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Señor, no sé si somos capaces de entender esta obra tan grande, tan perfecta. Señor, necesitamos de tu entendimiento, de tu gracia, de tu fe para poder entender esto bien y para vivir una vida de acorde a este sacrificio tan grande a favor nuestro y que solo hace nada más que darte gloria y honra a ti, Señor. Señor, danos fe, la fe que tenía Jacob, Señor, para ser de bendición a otros, para poder alabarte y adorarte y reconocerte como nuestro Señor y Salvador. Alabarte porque tú nos has dado la vida eterna cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Señor, síguenos guardando como hasta ahora. Sabemos que lo vamos a hacer, porque tú has muerto en la cruz del Calvario una vez y para siempre por nuestro pecado, Señor. Gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén.